Un golpe seco, metal pesado contra madera maciza. Imaginemos ese sonido retumbando. Era lo único que separaba el misterio del mundo exterior de la profunda intimidad del hogar. Un sonido visceral, innecesario. Y es que estas antiguas aldabas medievales no eran simples herramientas de hierro, para nada, eran la primera barrera física, un límite tangible y pesado. Afuera estaba el mundo rústico e implacable, adentro nuestro santuario. Se requería verdadera fuerza bruta, literalmente, para anunciar una visita. Pero este límite no era solo físico, tenía un peso legal inmenso. En plena Edad Media, la campana y la aldaba poseían un propósito casi sagrado. Sujetar esas pesadas argollas de bronce, muchas veces forjadas con temibles cabezas de león, era un acto de supervivencia, una señal universal, la forma oficial y legal de reclamar asilo. Luego, el mundo comenzó a cambiar. Las casas señoriales se expandieron. La sociedad se domesticó un poco y la mirada se volcó hacia el interior. De pronto, surgió una necesidad completamente nueva. Había que comunicarse a través de las inmensas fronteras de nuestro propio hogar. Ahí mismo comenzaba una revolución silenciosa. 1744. Hay que detenernos en este año. Se inventan los sistemas de campanas mecánicas internas. Un avance monumental para la privacidad de la época. Antes de esto, los sirvientes tenían que esperar de pie, como sombras en los pasillos. Ahora podían retirarse. Solo debían aguardar el sonido. Un cambio radical. Y detrás de los muros latía una red casi invisible. Una infraestructura de enorme complejidad técnica. Cientos de alambres tensados y delicados pivotes recorrían las entrañas de los castillos. Conectaban los tiradores de las alcobas superiores directamente con las campanas ocultas allá abajo, en la oscuridad del sótano. Pero bueno, la necesidad técnica rápidamente se transformó en pura belleza. Esos mecanismos rústicos evolucionaron hasta ser verdaderas obras maestras. Miremos este arte cotidiano. Bordados a mano meticulosamente cosidos, diseñados para colgar con gracia desde el techo. Disimulaban su función mecánica detrás de un velo de elegancia absoluta. De hecho, estos tiradores se convirtieron en prominentes símbolos de estatus. Transformaron la utilidad diaria en una magnífica exhibición de poder, artesanía pura. Con detalles superintrincados y personalizados, demostraban que el confort moderno también era sin duda una microobra de arte. Hablamos de exquisitos pulsadores táctiles al alcance de la mano. Artesanos expertos tallaron maderas finas para crear texturas únicas. Luego, los coronaban con delicados remates de marfil o incluso con los primeros plásticos sintéticos, como la baquelita. Aquí vemos exactamente el inicio de la transición hacia la modernidad. Es un contraste visual fascinante, ¿no? Por un lado tenemos las líneas suaves y orgánicas de bellotas talladas en madera cálida. Y por el otro, el peso solemne y la complejidad del bronce oscuro, forjado en majestuosos elefantes. El mundo natural actuando como la fuente primaria de inspiración. El nivel de sofisticación llegó a puntos increíbles. Joyeros famosos en toda Europa comenzaron a crear estas figuras ultra detalladas en bronce puro. Ya no colgaban de una pared, estaban diseñadas específicamente para descansar sobre los costosísimos escritorios de caoba de la élite. Pura exclusividad. Hasta que llegamos a 1831. Otra ruptura dramática en la historia. El inventor Joseph Henry crea el primer timbre eléctrico. Y con esa simple chispa de genialidad, la trayectoria entera de la comunicación doméstica se alteró para siempre, de forma irreversible. La llegada de la electricidad liberó por completo al pulsador. Adiós a las poleas mecánicas complejas, adiós a los cables trabados en la pared. Al fin, el mecanismo se despegaba de la arquitectura. Ahora, estos hermosos objetos podían moverse libremente, viajando del escritorio a la mesa de noche sin ningún problema. Y el gran secreto estaba en su mecánica interna oculta. Al presionar un sencillo botón de marfil, se forzaba la unión de dos diminutos contactos de latón. Así se completaba el circuito. Esa magia invisible de la electricidad era lo que hacía sonar la campana en el otro extremo del edificio. Simplemente brillante. Luego, 1884 marca un salto vital en seguridad. John Henry Holmes patenta el interruptor de ruptura rápida, un diseño técnico crucial que cortaba la corriente al instante. Esto prevenía la peligrosa corrosión y evitaba las terribles chispas eléctricas que causaban tantos accidentes en esa época.
Pero ojo, aunque por dentro tenían tecnología eléctrica de vanguardia, por fuera se negaban a soltar el pasado. Los exteriores seguían siendo superclásicos, deslumbrantes piezas europeas estampadas en auténtica plata 800, una belleza temporal que escondía, en sus entrañas, la más pura revolución técnica. Claro que toda revolución técnica trae consecuencias inesperadas. La proliferación de estos nuevos timbres eléctricos generó un problema muy particular. El dulce sonido ocasional de pronto se convirtió en un ruido abrumador. El hogar se llenó de un zumbido constante, pura contaminación auditiva en la sala de estar. Tanto así que el sobresalto se volvió crónico. Increíblemente, para las décadas de 1920 y 30, surgió un diagnóstico médico real. Los doctores trataban a pacientes por una condición bautizada como nervios de timbre, un verdadero cuadro clínico de ansiedad provocado enteramente por este sonido repentino y metálico. Entrando a la segunda mitad del siglo XX, el diseño experimenta una depuración drástica. La opulencia queda en el pasado. Los plásticos adaptables como el PVC y los diseños geométricos totalmente planos toman el control. Reemplazan para siempre al pesado bronce y a la porcelana. La función finalmente superó a la forma. Y así llegamos a la era contemporánea. Hoy, nuestros sistemas inteligentes conectados a Internet prácticamente han borrado el mecanismo físico. El diseño se volvió invisible. Ahora dictamos el comportamiento de nuestro entorno desde la pantalla de cristal de un celular, sin engranajes, sin poleas, sin cables a la vista. Si lo pensamos bien, pasamos del esfuerzo visceral de golpear hierro medieval contra madera a transmitir una silenciosa e imperceptible señal inalámbrica. Es un viaje tecnológico alucinante, un reflejo exacto de cómo ha mutado, a través del tiempo, nuestra propia comprensión de la privacidad en el hogar. Hoy, nuestras casas se han convertido en espacios perfectamente automatizados. Las transiciones son fluidas y silenciosas. Y ante este panorama de invisibilidad tecnológica, queda una enorme interrogante flotando en el aire. ¿Cuál será esa nueva e inesperada señal que, en el futuro próximo, nos anuncie que otro ser humano aguarda al otro lado de nuestra puerta?